tenemos un importante invitado porque comenzamos la semana con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, perdiendo respaldo desde Chile Vamos, como lo veíamos, y con tensiones en el bloque oficialista, luego de un duro cruce entre el republicano Agustín Romero con el diputado de RN, Diego Chalper, y la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Para entender los ejes de esta semana política y saber qué está pasando, nos acompaña el periodista y editor del newsletter Poder de The Clinic, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Ahí no nos escucha, pero en cualquier momento nos va a escuchar para que nos cuente entonces todo lo que está pasando con la acusación constitucional. Hola, Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Sepa? Aquí estamos. Muy bien. Juan Diego, ¿cómo interpreta el gesto de Chalper este fin de semana ante la acusación de constitucional contra Nicolás Grau? Nada, bueno, él siempre ha sido bastante, en esto ha marcado de alguna manera una diferencia con los otros, con la derecha, ¿no? No olvidemos que RN da libertad de voto a sus, ¿cómo se llama?, sus militantes, y eso de alguna manera le permite a RN y a él tomar esta posibilidad. La acusación contra Grau, la verdad es que tiene, bueno, muy probablemente sea aprobada y casi podríamos decir que está segura la aprobación en la Cámara de Diputados y luego pasaría al Senado. Y esa acusación en sí lo que intenta es de alguna manera cobrarle la cuenta, como me dijo una persona del gobierno, cobrarle la cuenta a Boric. El gobierno me dice que obviamente ellos no participan de esta acusación y que la miran, es una potestad de los parlamentarios, tarea fiscalizadora, pero llama la atención, fíjate, que justo cuando se está negociando está negociando la acusación constitucional, se está negociando también ¿cómo se llama?, el proyecto de reforma, ¿no? El de construcción nacional, que es bien importante. Y de hecho, fíjate, en el grupo de Grau me comentaron de que ellos habían adelantado la entrega de todos los documentos y la respuesta que iban a hacer ellos justamente para tratar de sacarlo de esa polémica discusión. Porque obviamente si la oposición no apoyaba el plan de reconstrucción o marcaba muchos votos en contra, iba a ser un elemento también para apoyar, ¿me entiendes?, la acusación constitucional contra Grau. Entonces, la verdad que este es un muñequeo político que lo hemos visto en otras oportunidades y yo creo que en esto hay que celebrar, y dentro de ello está justamente el diputado Charpe, que es esta idea de aumentar la cantidad de firmas que son necesarias para una acusación constitucional, ¿no? Está muy cuestionado como mecanismo para la política. Ha sido, en los dos últimos en los dos últimos gobiernos, ha sido utilizado todas las acusaciones constitucionales, según dijo el abogado Luis Cordero, son el 53% de esas acusaciones ocurrieron en los dos últimos gobiernos. Entonces, estamos viendo una sobreutilización de este mecanismo, ¿no? Sí, así es. Uno puede pensar que estas declaraciones de Chalper puedan abrir un flanco dentro de lo mismo oficialismo, o sea, que desde republicanos vayan a marcar, la están marcando de hecho, pero que para más adelante la convivencia tenga un efecto político. Bueno, uno cuando ve esta disputa, porque, bueno, uno se acuerda de la famosa frasecita que el Partido Republicano hizo muy famosa durante los últimos dos periodos electorales, que es la derechita cobarde, ¿no? Es como que, y eso de alguna manera revive ese fantasma que yo creo que sería bastante pernicioso para el oficialismo. Empezar un conflicto entre ellos mismos. No olvidemos, bueno, vimos el otro día, la semana pasada, lo de Romero atacando a Evelyn Matei, porque ella había apoyado la postulación de una secretaria del Senado que había sido ministra del gobierno de Boric, ¿no? Entonces, está como, a ver, la piscina tiene agua, ¿me entendís?, para la pelea, o sea, está como armándose el escenario para empezar una disputa mayor. Yo creo que si no se para a tiempo, esto va a traer problemas al oficialismo. Como te digo, a mí me llama la atención como esa posición que ha tomado el gobierno, como de no meterse y te lo dicen los ministros
políticos te dicen que ellos no intervienen en la acusación constitucional, que no les interesa. Sin embargo, yo creo que lo miran con buenos ojos en esta decisión y política que han insistido tanto, ¿no? De reprochar el gobierno anterior y echarle la culpa de todo. Entonces, es raro cómo se va a dar, ¿no? Es raro el ambiente que hay, ¿no? Como Mm. de intentar negociar, ¿me entiendes? El acuerdo o el plan de reconstrucción y a su vez estar acusando constitucionalmente a un exministro que hay que decirlo, ¿ah? ¿No? Yo no he visto mucha movilización a nivel de oposición para su defensa, pero eso ya es otra harina de otro costal. Mm. Me llama la atención y eso solamente ilustra un poco lo desarticulada que está la oposición, ¿no? La falta de liderazgos dentro del Parlamento. Uno no sabe quiénes son los articuladores de esa oposición, quiénes son los líderes, quiénes son los que se están negociando. Entonces, y esta acusación solamente demuestra, ejemplifica esa ausencia de liderazgo. ¿Y qué rol está jugando el PDG en esta acusación constitucional? Bueno, el PDG, a mí, yo lo digo en broma, pero tiene bastante en serio, pero así como los retiros de los fondos de pensiones fue la banderita que tuvo en su momento Pamela Giles, ahora parece que tomó la banderita de las acusaciones constitucionales. Y si somos muy mal pensados, ella dijo en un momento que iba a ir por el jefe de Grau, es decir, por el presidente Boric, cosa que me parece sería bastante tenso y generaría un ambiente bastante negativo. Pero si uno lo piensa, no sería malo para un Parisi que fuera a competir las próximas elecciones presidenciales, sacar a Boric del escenario, porque acordémonos que el periodo para presentar acusación constitucional contra los ministros es de 3 meses, pero para el caso del presidente son 6. Entonces todavía existe un espacio, ¿me entiendes?, para empezar a circular esto. No ha tomado fuerza, a mí me alarmó mucho cuando ella lo dijo, y la verdad pensé que venía lo peor, o sea, pensé que iba a proceder, es una mujer que sabemos tiene bastante carácter y logra imponer sus posiciones, eh, y permitió que el PDG apoye en gran parte, porque hay algunos votos que están todavía indefinidos, gran parte de la acusación constitucional. Y nuevamente el PDG, ojo, sale votando con el oficialismo, ¿no? Bastante llama la atención en este caso, ¿no? Como Pamela Giles ha terminado siendo una gran negociadora con el partido o sea, con el gobierno, con el oficialismo. No olvidemos que ella iba a ser presidenta de la Cámara de Diputados con el apoyo de la izquierda. Y Mm. ahora, ¿me entiendes? Se pasa bruscamente a ser una oficialista más, que llama la atención. Bueno, yo creo que tal vez una acusación contra el expresidente también agudizaría las contradicciones en la propia derecha. Entonces no sería una muy buena jugada porque tendríamos esta derechita cobarde que tendría que salir a defender la institucionalidad, yo creo. Claro, sí, ahora a ver, es una alarma, yo creo que hay una señal de preocupación, o sea, uno tiene que estar atento a eso. Yo no sé si, no veo difícil que prospere una acusación, pero me llama la atención que Pamela Giles haya dicho esa posibilidad, ¿me entiendes? Entonces, como que se abrió una ventana que yo al menos me parecía que no estaba abierta. Creo que Chalper hay un elemento interesante, que Chalper empezó a tomar como el perfil, fíjate, como como la cara de ciertos cuestionamientos, si bien no son tan duros, no son tan agresivos, pero cuestionamientos al oficialismo, ¿no? No olvidemos que él a las pocas semanas de asumir el gobierno, él criticó en su momento en un comité político de los lunes, criticó a quien era entonces la vocera, ¿no? Mara Sedini. Entonces ha tenido varias conductas en donde uno podría decir que es crítico o de alguna manera, cosa que no se ha visto. La UDI ha sido muy auspiciadora del gobierno, muy pro gobierno, casi se los ve como parte de republicanos. En cambio, Reina ha mantenido una distancia, no sé mira, todavía no podemos decir que es crítico, pero sí que tiene, ¿me entiende? Hace algunos comentarios que pueden ser molestos para el gobierno. Mm. Y algo interesante también que pasó en la UDI esta semana fue que Pablo Longueira, que estaba diciendo que quería presidir la UDI, negoció y ya no va a ir como presidente. Entonces ahí se están acallando las voces críticas al interior de la UDI.
Claro, porque lo que quería Longueira era justamente no tener ¿cómo se llama? Que cambiar, que la UDI no fuera tan condescendiente con el gobierno y que fuera un aporte crítico. Y eso me lo dijo él a mí, lo ha dicho públicamente. Y en ese contexto yo creo que Jorge Alessandri va a ser, de alguna manera, podríamos decir, aminorar, yo creo, esa confrontación de Pablo Longueira. Ahora, Pablo Longueira es difícil de callarlo, ¿eh? Si no, no es fácil, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver cómo se produce esa convivencia y cuál va a ser el rol de él como secretario general de la UDI. Es una persona con un impulso y con mucha energía, ¿no? Dentro de la UDI y es una salida que la verdad que lograron resolver un problema que no era menor, que era la posibilidad de que Pablo Longueira liderara una UDI más crítica. ¿Ya? Mm. Creo que con esto se morigiera esa posibilidad de conflicto, sin embargo hay que ver cómo conviven estos dos personajes. Jorge Alessandri es una persona que está empezando, no empezando, pero es una persona, bueno, primero mucho más joven que Pablo Longueira, es una nueva generación de la UDI, es una persona que ha mostrado liderazgo en la conducción de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí es un perfil que estamos recién conociendo y que se va a enfrentar con un perfil de tonelada, de alto tonelaje, que es el perfil de Pablo Longueira, ¿no? Y ahí cambia justamente lo que hablábamos, ¿no? Este oficialismo, el Chile Vamos, ¿cuál va a ser el rol de Chile Vamos en este gobierno? Mm. Recordemos también que el gran plan que tiene Longueira era que se podría conformar una coalición que dure 3 gobiernos, que ese era hacer una concertación de la derecha. Pero ahora igual es difícil porque tienen que justamente aunar a sectores como republicanos y RN que ahora no están teniendo una convivencia sana, por así decirlo. Sí, tienen convivencia, sí, pero ahí vimos el diputado Romero, ¿no? El diputado Romero es Sí. como el que se distingue como el más agresivo, el más, bueno, uso esa frase, ¿se acuerdan cuando Janet Jara intentó, la ex ministra de Salud, iba a ocupar un cargo en un hospital de San Antonio y él dijo que se fueran los zurdos. Es una persona que ha granjeado su fama justamente en esa actitud más combativa, más agresiva respecto a la oposición. Entonces, hay que ver quiénes son realmente, si él indudablemente, y después sobre todo de lo que fue la negociación en la Cámara de Diputados, en la comisión, sobre todo del plan de reconstrucción, él fue bastante clave. Entonces, si ese liderazgo es el que va a prevalecer dentro de republicanos, ahí, ¿me entiendes? La cuestión va a cambiar. Ahora, el que se ha mantenido muy civilizadamente es el senador, que yo considero que es el senador más importante que tiene el Partido Republicano, que es Arturo Esquella, presidente del partido, ¿no? Que pone paños fríos y es como es el que está negociando internamente el plan de reconstrucción que está ahora en el Senado. Es ahí, ¿me entiendes? ¿Cuál va a ser más relevante? ¿Va a ser más relevante Esquella o el estilo Romero? Eso, y eso es interesante porque no hay que olvidar de que la idea de la acusación constitucional contra Grau nace de los libertarios, no del Partido Republicano. Pero los republicanos salen a dar una conferencia de prensa para ganarle quien vive al libertario y aparecer ellos como los más duros. Entonces, hay una disputa que tenemos que está recién empezando a divisar y que vamos a tener que ir viendo cómo evoluciona. Hablamos del oficialismo y ahora vamos a ver un poco la oposición, porque tú hablabas que falta liderazgo y claro, solamente vemos a Chicardini y a Manucheri hablando y justamente ahora en estas semanas claves que se vienen del plan Quirós, tampoco la cosa está muy ordenada. No, pues ahí no sabemos porque Paulina Bodanovich, no olvidemos, hubo un gran episodio que fue cuando Chicardini pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y la senadora Bodanovich dijo que ella no estaba de acuerdo con esos términos en que se estaba hablando y le dijo diputada cuando ella era senadora, la senadora Chicardini. Generó ahí un debate y ahí empezó como una pelea en donde uno cuando conversaba siempre te decía, no, si ya se arreglaron, mandaban fotos en donde aparecían ellas dos haciendo actividades juntas, pero yo creo que esa disputa no se ha resuelto. Creo que todavía hay dos estilos ahí que son claramente muy distintos, que es los dos, la Daniela y Daniel, Chicardini y Mancheri,
que han armado él como diputado y ella como senadora como un flanco, ¿me entiendes?, en donde él, una columna que publicaron en Radio Bio Bio el fin de semana pasado, decía justamente que había que ser una oposición dura, ¿no? Entonces, y sin embargo, Paulina Bodanovich, por lo que yo entiendo, ha intentado acercarse, ¿me entiendes?, y tratar de negociar algunos términos del plan de reconstrucción. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana, ¿no?, en ese mundo? Ahora, el PPD está bastante solo, o sea, a ver, el PPD es un partido, ¿cómo se dice que es una marca, ¿me entiendes?, a la que se suben todos, porque las bancadas del PPD la mayoría son independientes, entonces nunca se sabe. Perdió ya Jaime Quintana, que era su presidente de partido y que estaba en el Senado. Entonces, la verdad que el PPD no está muy claro respecto a cuáles son las posiciones. Salió Pedro Araya este fin de semana diciendo que iba a apoyar iba a apoyar el plan de reconstrucción. Entonces, la verdad que no hay claridad respecto a un frente único, ¿no? El Partido Comunista dijo sí que iba a votar en contra, pero no hay articuladores, no hay nadie que juegue el rol que, no sé, que jugaban ministros ex parlamentarios muy importantes, como podría haber sido José Miguel Insulza, Lagos Weber, ¿me entiendes? Gente que de alguna manera articulaba conversaciones. Eso ya no se ve muy claro todavía. Y en este contexto que la oposición tiene toda la de perder, ¿qué sería una buena negociación para la oposición? Bueno, sería primero la invariabilidad tributaria. Eso es un tema que se está discutiendo, 25 años versus menos. Después el tema, el paquete, este incentivo o seguro el préstamo que se haría Sí. para el empleo. Hay varias cosas que Sense la también. invariabilidad tributaria. ¿Ah? ¿Qué cosa? Sense. El Sí, tema sí, sí. esa es una discusión, sí, Pero si sí. uno lo ve, tampoco son tan relevantes los cambios que se pueden hacer. O sea, como que el margen de acción que se tiene es muy reducido. Y el propio Ahora, yo creo ministro de que Hacienda no quiere ceder mucho tampoco. bueno, el ministro de Hacienda ha demostrado que no quiere negociar nada, o sea, no tiene un problema, y el gobierno me dicen, o sea, uno conversando con autoridades de gobierno y parlamentarios, ellos no tienen ningún problema en que su reforma sea apoyada por los votos necesarios, ¿me entiendes? Por los 26 votos que necesita el Senado. Eso es una cosa nueva. Acordémonos que el ministro de Interior, Alvarado, dijo en un momento, cuando llega al Senado, que está dispuesto a extender el trámite, ¿me entendéis?, para negociar. Hoy día eso ya nuevamente se cerró esa puerta, no hay posibilidades de negociar, o sea, no hay interés en negociar. Ven que la oposición está muy opuesta y desordenada, entonces la verdad que están dispuestos a pasar con los votos que sean necesarios. Ahora, están recolectando votos de gente, bueno, empezando por Calisto, por ejemplo, por Walker, Matías Walker, son dos senadores que estarían votando a favor. Está Pedro Araya, que sorpresivamente diciendo PPD apoya al gobierno. Entonces, va a ser como, van a ir a buscar algunos votos para tener más de los 26, ¿no? Pero ya no les preocupa. Y en eso, yo lo que sí creo que ha sido muy acertado el gobierno, Fede, es que realmente instaló un tema que ya casi nadie discute, que es la necesidad de reactivar la economía. Entonces, cuando venden este proyecto como reactivador, sin que se garantice que vaya a haber reactivación, ¿me entiendes? Como reactivador, oponerse a él es más difícil, ¿no? Es como, entonces, y ahí está la oposición en ese dilema de estar o no estar con la reconstrucción y con la activación de la economía, ¿no? El gobierno, Igual como te digo, ha tenido ese... dime. es interesante porque la idea de la reactivación económica pegó mucho más que la reconstrucción. Como en el Sí. sentido de la propia ley. Claro, sí, no olvidemos, claro, esto te acuerdas que era por el tema de los incendios Sí, principalmente en un sí. momento, ¿no? Y la verdad que todos ahora hablamos de este proyecto o de este paquete de leyes, ¿me entiendes? Como una manera de reactivar una economía que hay que decirlo, le he ido muy mal en estos 6 meses de gobierno, ¿eh? Bueno, menos de 6 meses, la verdad, son 3. Pero la economía chilena no va a crecer menos de lo que creció el año pasado, todo indica. El IPOM que presentó el Banco Central la semana pasada no da buenas noticias en ese sentido, va a crecer menos
del dos puntos, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hace como aún más urgente el tema de la posible reactivación. La pregunta es si realmente va a lograr reactivación, pero eso hay economistas que señalan de que esto va a ser a largo plazo, que no va a ser inmediato. Entonces, la discusión está poco en eso, ¿no? En si son realmente una buena receta para reactivar la economía. Oye, Juan Diego, para ir cerrando, quiero preguntarte en algo que salió en tu newsletter este fin de semana sobre qué está pasando con los notarios y qué rol está jugando el senador Araya. Sí, no, mira, a mí me tocó mucho escribir sobre todo el tema de Hermosilla, el tema bueno, la muñeca bielorrusa y todo eso. Y ahí, en ese momento, se habló mucho o sea, de lo sucio y oscuro que es ese mundo de notarios y conservadores. Entonces, cuando vi esto me llamó mucho la atención y por eso quise resaltarlo. Está muy molesto el senador Pedro Araya, pero a mí me llama mucho la atención de que una reforma que se produjo entre octubre y abril se implementa, esté intentándose no reactivarse, o sea, no implementarse y haciendo una excepción. Imagínate, aquí hubo un cambio muy importante en la reforma de los nombramientos de notarios, ¿ya? Esto ahora debería de hacerse por el ADP, Alta Dirección Pública, ¿ya? Y no puede ser hecho por el Poder Judicial, ¿ya? Esto antes era en la Corte de Apelaciones la que enviaba las ternas para ser notario, y ahora eso pasaría al ADP. Sin embargo, la moción que presenta Pedro Araya y que llamativamente, yo por eso elocubro que mi tesis es que Pedro Araya está también dando su voto a favor del plan de reconstrucción, ¿me entendéis? Con este favor que le está haciendo él a los notarios. Los notarios, no olvidemos Matías Walker, el senador Gaona, ¿me entiendes? Aparecieron depósitos que le hacían los notarios, en este caso era el conservador, ¿no? Llaves, que le hacía a los senadores. Entonces, es un lugar bastante, es un espacio bien oscuro en términos de relación entre el poder político y el poder notarial. No olvidemos que ser notario es como ganarse la lotería, o sea, pues, ¿cómo se llama? Tienes unos sueldos muy altos, los más altos del aparato público, y que por ende son un botín muy interesante. Entonces, ahora, bueno, a mí me nombraron, supuestamente aquí lo que van a intentar los notarios es que todos sus familiares o los que quieren ser notarios o lo más cercano logren, ¿me entendí? En este descuento a último momento, ¿me entendí? Saltarse lo que fue la reforma de nombramiento notario y colocar a su gente antes de que cambie todo y que ellos pierdan su influencia para el nombramiento. Perfecto, muchas gracias Juan Diego. Te escuchamos No, gracias el a ti. miércoles y te leemos el día sábado. Que esté muy bien. Verdad, sí, un millón de gracias. Gracias, Josefa. Chao. Que estén muy bien. Chao. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Chao.